Hola a todos. Hoy vamos a preparar magdalenas sin gluten súper esponjosas. Los ingredientes que vamos a necesitar son harina sin gluten, huevos, azúcar, aroma de vainilla sin gluten, sal, polvos de hornear y ralladura de limón, aceite y leche. En un bol ponemos 3 huevos. Los voy echando uno a uno. Ponemos una pizca de sal. Añadimos el azúcar y mezclamos con las varillas eléctricas. Sin dejar de batir, incorporamos la leche. Ahora el aceite. Y si te gusta, le puedes echar un poquito de aroma de vainilla, que sea sin gluten, y la raspadura de la piel de un limón. Esto es opcional. Mientras yo voy batiendo, aprovecha para suscribirte a mi canal y activa la campanita. Y si ya lo has hecho, muchas gracias. Mezclamos la levadura química o polvos de hornear con la harina sin gluten. Yo uso una harina panificable sin gluten que lleva goma xantana. Si la tuya no lleva, le puedes echar 3 gramos y te ayudará a unificar la masa. Ya podemos añadir la harina a nuestra mezcla anterior en 2 o 3 veces y tamizándola con un colador o con un tamizador. Batimos bien. Añadimos el resto de la harina, pero para que no se nos esparza tanto, la integramos un poco con la lengua antes de continuar batiendo. Cuando ya tenemos una mezcla homogénea, la tapamos y la llevamos a la nevera entre media hora o 1 hora. Para hornear nuestras magdalenas puedes usar un molde para magdalenas o bien estos moldes individuales de silicona a los que les vamos a introducir una cápsula de papel a cada uno. Cuando sacamos la masa de la nevera, la removemos un poco y ya la podemos echar en los moldes. No los debemos llenar mucho. De hecho, hay que llenarlos poco más de la mitad del molde, porque si los llenas más te pasará como a mí, se desbordan. Les ponemos un poquito de azúcar por encima. Y las ponemos en el horno precalentado a 180 grados con ventilador y las horneamos unos 15 minutos. Cuando las veas doraditas, si al pincharlas con un palillo sale limpio, ya están hechas. Les añadimos un poquito de azúcar por encima y las sacamos del molde de silicona. Y mira qué delicia de magdalenas han quedado, súper esponjosas y con un sabor increíble, ni dirías que son sin gluten. Si te ha gustado esta receta, déjame un like, compártela con tus amistades y suscríbete a mi canal. Activa la campanita para no perderte ninguna de mis recetas y aquí te dejo más recetas interesantes que te van a gustar. ¡Hasta la próxima!